Vale, sé que llegué muy tarde para hacer este vídeo, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Pero bueno, aquí estamos, así que bueno, eso es lo importante. Hola mi gente re bonita de YouTube y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de críticas con el Super Gamer 64, o sea, yo. Bueno, en esta ocasión quiero hacerle una crítica a una película que me lo estuve pensando muchísimo para hacerle una crítica, la verdad. Pero aprovechando el hype que hay por una película que se va a estrenar este año en diciembre, pues qué mejor manera de aprovechar ese hype que recordar una de las películas que más ha sorprendido al público por el 2020. Hablo ni más ni menos que de Sonic la película. Uf, qué decir de esta película, o sea, un montón de cosas que tengo que hablar de ella y yo aquí perdiendo el tiempo, así que bueno. Vamos a ir lo más rápido posible para aprovechar el tremendo hype que está a tope. Pero bueno, pero antes de empezar quiero aclarar que esta crítica / opinión mía trataré de darla sin mencionar algún que otro spoiler. Porque claro, yo sé que a pesar de que esta película tiene sus años, bueno, más específicamente 4 años desde que salió, técnicamente habrá gente que todavía no se la ha visto todavía. Y para evitar arruinarles la experiencia, trataré de no mencionar algún que otro posible spoiler. Trataré de no mencionar spoilers, aunque no prometo mucho, pero bueno, ya con eso aclarado, comencemos. Primero que nada, la presentación o revelación de esta película. Uff, qué decir de esta presentación, o sea, enfoquémonos en lo que es la presentación como tal. Se puede decir que esta película en cuanto a presentación no comenzó con un buen pie, sino que comenzó con el pie incorrecto, o en este caso el pie izquierdo, ya que esta película, si algunos no lo saben, esta se iba a estrenar en el 2019, pero curiosamente fue retrasada para 2020, y todo debido a una sola cosa: el diseño de Sonic. Que Dios mío, qué diseño tan... Uy, es que... Dios mío, es que esta película cuando se estaba estrenando era como tolerar con dos emociones al mismo tiempo. Porque al ver el tráiler, o al menos yo al verlo, yo me emocioné en cierto punto. Pero por otra parte me quedé tipo, ¿qué cojones estoy viendo? Porque a ver, lo que era la película se veía decentemente. Lo que eran los humanos, la ambientación y todo eso estaba bien. Pero al ver el diseño de Sonic, el diseño, Dios. Literal, para resumir, el diseño era como fusionar a un humano con un animal, pero de la forma más horrible posible. El diseño de por sí no solo fue presentado en los trailers, no. Los pósters no se salvaron de esto, no señor. Ya que hay pósters que estaban medio pasables. Ojo, medio, porque presentaban una idea bastante interesante. Pero había otros que por su parte eran... ¿cómo decirlo? Eran polémicos, por no decir otra cosa. O sea, el diseño seguía siendo fiel a los videojuegos, sí, con sus icónicas zapatillas, el pelaje azul, la forma de las púas, todo bien. Pero lo que eran los ojos, los dientes, las manos, todo eso era, no sé, como que no encajaba con el personaje. Y eso provocó que el diseño fuera tan polémico en ese aspecto que la película de broma no fuera cancelada, sino que se retrasó para el año que viene. Porque, viendo que el diseño no fue del agrado de los fans, optaron por hacerle otro diseño al personaje, el cual sí era un poco más cercano al de los videojuegos. Tenía unas diferencias mínimas, pero seguía manteniendo ese realismo, el cual se agradecía, pero bueno. Pero en pocas palabras visualmente era más agradable, por decirlo así. Pero ya fuera de todo eso, lo que fue los trailers, los nuevos pósters, las nuevas publicidades y todo eso, fueron bien recibidas, porque ya el momento de presentarse dicha película en los cines fue bien valorada, bien recibida, bien criticada y bien hablada de ella. Y fue tan exitoso que su secuela fue de segura para años más adelante, cosa que actualmente es una realidad, pero bueno,
ya se sabe. Pero como dije al principio, no fue del todo bien controlada al principio, por decirlo de ese modo, pero con el tiempo se supo encarrilar. Pasemos a la trama o la historia de esta película. ¿Qué decir de la trama o de la historia de la película? Bueno, para resumírselos y para no darles spoilers, la trama es simple pero cumple. Me explico. La trama en general sirve mayormente para introducir lo que es los personajes a esta película. Y como esta se suponía que era la primer película, era obvio que para la trama no iban a arriesgar mucho en pantalla. Y al final, a pesar de no arriesgar tanto, la película ganó cierta relevancia, ya que a pesar de que la historia se siente algo floja, termina siendo algo interesante, con sus momentos decentes, sus momentos de acción, de comedia. Y claro, en cierto punto la película se puede llegar a sentir algo lenta, pero mediante se vaya avanzando en la trama, la película no es que termine siendo tan lenta como debería, ya que al final la película no es que tenga una duración tan extensa. Pero en general, para ser la primera película, la historia no es mala. Tiene momentos interesantes, sí, pero la historia en general no llega a ser tan destacable si la comparamos con otras historias que han salido en cines o incluso en los propios videojuegos, por decir unos ejemplos. Pero la historia sí llega a ser un poco disfrutable para los que la ven por primera vez, lo cual se agradece ya que visualmente la película tiene cosas bastante interesantes. Y claro, en todo momento. De eso hablaré un poquito más adelante. Por ahora pasemos a hablar de los personajes. Bueno, aquí en cuanto a personajes hay dos que se roban la pantalla grande. Pero primero hablemos de los humanos que aparecen en esta película. Por una parte tenemos a Tom, el comisario o policía o alguacil del pueblo de Green Hills. Este básicamente es el que acompaña al protagonista en toda la película. Bueno, en casi toda la película. Y a diferencia de otros personajes que se sienten bastante apegados a Sonic, este de por sí no se siente tan forzado a acompañar a Sonic todo el tiempo, porque cuando lo acompaña lo hace de forma más orgánica y más decente, lo cual se agradece. Pasando con otros personajes, también tenemos a Maddie, la cual es la esposa o prometida de Tom en esta película. Al principio Maddie no me convencía tanto como personaje en esta película, mayormente por el cómo la presentaron, pero sí es cierto que es un personaje que de una que lo ves, ella cumple con su parte y a pesar de no tener tanta participación como otros, sí tiene sus momentos interesantes mediante avanza la película. Que claro, aparece pocas veces en pantalla, pero las veces que aparece es un poco interesante. También tenemos otros personajes como Wade, que al igual que Maddie, no aparece tanto en pantalla, pero Wade por su parte sirve para darle supuestamente momentos cómicos a la trama, cosa que a mi parecer no consigue del todo, en mi opinión, claro, ya que al final se siente como un personaje de relleno en esta película. Un poquito, pero tampoco al extremo. Total que su participación no es como que la más relevante de todas, en mi opinión. Pero al final tampoco es que su participación moleste el ritmo de la película, ya que se siente como algo extra que sobra, pero sin llegar al extremo. De ahí pasamos a otro personaje que me pareció muy curioso, ojo al dato, y estamos hablando de Storm, o el agente Roca. Este es el que acompaña a Robotnik, o en este caso el antagonista, en la película. Y a pesar de no aparecer tanto en pantalla, según, las veces que aparece es bastante agradable. El hecho de que este sienta algo por el doctor y de que haga lo posible por cumplir sus expectativas está bastante bien. Claro, además se nota que ambos comparten una química bastante disfrutable en el sentido de que, oye, de que ambos se logran entender. Y eso está bien. Total que para ser, digamos, el asistente del antagonista en esta película, me cayó bien como antagonista, ya que al final no lo sentí como un personaje tonto y lo sentí como un personaje que, oye, que hace lo que puede y que se mete bien en su papel como ayudante del antagonista, lo cual lo hace como el mejor asistente del malvado de la franquicia. Bueno, o al menos en mi opinión personal. Pero es un personaje que, oye, no aparece tanto en pantalla, pero las veces que aparece te da como momentos muy interesantes, lo cual es de agradecer. Pero ahora sí, vamos con los personajes que se robaron la pantalla grande en esta película. Hablo ni más ni menos que de Sonic y el Dr. Eggman.
también conocido como Jim Carrey. Primero que nada vamos con Sonic. Sonic en esta película la verdad lo sentí como un personaje muy parecido al de los videojuegos. Sí es cierto que el actor que mostró su voz a Sonic, o al menos en la adaptación que yo escuché por Luisito Comunica, al principio no me convencía, pero ya tras ver la película dije, oye, suena bien, está bien. Yo me esperaba más la voz sinceramente de la persona que le dio voz a Sonic en Sonic Boom, o incluso la voz de Sonic X, pero de por sí, la voz de Luisito Comunica como Sonic no me pareció mal. Y de paso la actuación que le dio me pareció correcta, llegando a mostrar un personaje que recuerda en cierto punto a Sonic Colors y en parte a otros juegos de Sonic. En parte, la interpretación que le da está correcta, la cual hace ver que Sonic tiene un equilibrio entre seriedad y comedia, lo cual se agradece también en esta película, ya que una queja por parte de los fans es que Sonic siempre se ha puesto muy cómico en todo tipo de situaciones, cuando eso no debería ser así, ya que hay momentos que se puede poner cómico y momentos donde no se debe de poner cómico. Y aquí en esta película se siente una especie de balance entre esas dos características del personaje, lo cual está muy bien logrado, ya que hay momentos donde se pone serio y se siente serio, y hay momentos que cuando se pone cómico está bien, porque claro, son momentos donde se puede poner cómico y ya está. Esto acompañado de las referencias que salen en esta película hace ver que el personaje se siente un poco fresco, en mi opinión. Y bueno, de ahí pasamos al personaje de Eggman, interpretado por Jim Carrey. Al principio Jim Carrey como Eggman no me convencía tanto por la apariencia, pero ya tras ver la película dije, uff, Jim Carrey se lució totalmente, porque la interpretación que le da el villano es muy buenísima. O sea, tan buenísima que te hace pensar, cónchale, ¿este es Jim Carrey o qué? Literal tú ves a este Eggman y no te recuerda a este otro. Pero la interpretación que le da es tan buena que el aspecto que tiene, francamente lo dejas de lado. Y eso la verdad te hace ver el cariño que le quiso dar Jim Carrey a su personaje. Tanto cariño se le dio que las escenas que tiene en pantalla son tan pero tan memorables. Claro, o sea, por ser Jim Carrey es obvio que se iba a robar parte de la pantalla grande, obviamente, pero la interpretación que tiene en esta película es buenísima. En general los personajes aquí, cada uno de estos personajes no se llega a sentir forzado. Claro, algún que otro se llega a sentir un poco de sobra o como parte adicional o extra, como le quieran decir. Pero quitando eso de lado, cada uno se siente bastante bien, bastante vivo, cada uno aporta su granito de arena y eso se agradece, ya que cada uno de estos hace que la película tenga un rumbo bastante curioso, cosa que está muy bien hecha. Pasemos a hablar de lo visual o de los detalles visuales. Francamente, para la época en la que salió la película, visualmente se veía impresionante. Bueno, tanto el diseño de Sonic feo como el de Sonic de hoy en día se veían bastante bien. Ignorando el hecho de que un diseño se veía mejor que el otro, visualmente la película se veía muy bien para la época en la que salió. El ver ese Sonic correr por una Green Hill realista, el ver que convive con los humanos como en Sonic Adventure, el ver el estadio de béisbol, entre otros lugares que aparecieron en esta película, que no son muchos, pero son algunos, el ver esos sitios, sumado a los efectos visuales con los anillos, fueron detallazos que de verdad le dieron un plus a la película, porque esas referencias, más lo visual, se veían muy bien. Cada detalle que pasa en pantalla en la película es muy impresionante. Y sobre todo para la época en la que salió, cada detalle visual en las escenas es muy llamativo. Demasiado llamativo. Y ojo que aparecen más humanos que el propio Sonic en pantalla todo el tiempo, pero a pesar de eso, visualmente la película se ve muy bien. Sí es cierto que tiene sus defectos en lo visual, claro está, pero quitando esos defectos, la película muestra un estilo visual bastante aceptable
para lo que fue la época en la que salió. Tan sorprendente era el estilo visual, que sorprendentemente cosas como esas no se veía todos los días en los cines. Claro, o sea, ya vimos un estilo visual algo parecido en Detective Pikachu, pero el verlo con personajes como Sonic era otra cosa. Pero sí es cierto que tiene el mismo defecto que la película de Mario, que si le quitas el nombre de Sonic y si le quitas al personaje de Sonic de cualquiera de las publicidades, por mencionarlo así, literal parecerá una película más del montón. Lo cual en cierto punto no es que sea algo bueno, pero oye, a pesar de eso, visualmente, como mencioné, vuelvo y repito, se ve bien. Y más para la época en la que salió. Como conclusión, Sonic la película hoy en día es una película bastante memorable, disfrutable y muy recordable para los fans que la vieron en su tiempo. Obviamente, como comenzó con el pie izquierdo, sí tuvo sus defectos, pero eso no quita que sea una película disfrutable y muy memorable. Sí es cierto que es una película que se sintió como un sueño cumplido para los fans de esta franquicia, porque al igual que Mario, Sonic también tiene su número de fans. Y ver una película de uno de los personajes más icónicos de los videojuegos en la pantalla grande fue literalmente un sueño en realidad hecho para muchos. Y eso que lo digo, evidentemente esta película tendrá sus efectillos y todo lo que diga, pero el boom que provocó en su tiempo fue bastante alto. Tan alto que antes de la película de Mario se consideraba la mejor película de los videojuegos de su año. Y ya cuando se confirmó su secuela, el hype fue todavía más tremendo. Pero para resumirlo, la película de por sí, como dije anteriormente, fue un sueño cumplido para los fans, para muchos fans. Fue como ver el niño interno de uno volver a resurgir, como con la película de Mario. Pero bueno, para no alargar más el vídeo, yo creo que ya lo podríamos dejar por aquí, porque ya di hasta ahí mi opinión al completo de esta película. Obviamente me gustaría hablar más cosas de esta, pero no quiero alargar más el vídeo de lo que ya está, así que bueno. Pues nada mi gente, hasta aquí esta crítica de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si así ha sido, ya saben, como siempre les digo, dejen un super like, comenten qué les pareció y suscríbanse para ver más contenido como este de aquí a un futuro. Total, espero que les haya gustado. Yo soy el Super Gamer Sexy por aquí despidiéndome y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo, nos veremos en el próximo vídeo.